Pues Carlos, hijo, debo decir que antes que nada, aunque no lo puso aquí en su reseña, él es ciclista y es algo que yo tengo que decir que comparto con él. Ya no hago la misma actividad como me gustaría, como la hace él. De repente lo sigo en las redes y veo los paseos y los lugares y esta experiencia tan padre que es ser ciclista. Y creo que eso es una actitud de vida, esa es una actitud que se refleja en el trabajo también. Carlos es artista plástico, egresado de la Universidad de Guadalajara, estudió arte y patrimonio cultural en la UACM, en Academia San Carlos, cursa el programa de educación continua realizando estudios en técnicas y materiales tradicionales de la pintura. Actualmente es alumno del maestro Jesús González Gutiérrez, director de la Escuela de Muralismo de Oaxaca, con quien estudia e investiga la técnica del fresco, los saberes de la cal y la restauración. Sus primeros acercamientos fueron a través del graffiti. Actualmente es miembro activo del colectivo Brigada Cultural Subversiva, con quienes han realizado diversos trabajos comunitarios relacionados con la pedagogía de la gráfica social, el muralismo, cofundador del taller El Diablo de la Iglesia. Muralista, promotor de técnicas como el fresco y el esgrafiado, y su plástica está inspirada en la cultura mexicana, elementos sociales, generando nuevas reflexiones en la relación al arte popular mexicano, dando una visión contemporánea de la pintura figurativa. Y quiero decir que no sé cuántos murales tienes ya realizados por estos rumbos. Cuéntanos. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes Bienvenido. acá a la Dirección General de Materiales Educativos, a la heroica Dirección General de Materiales Educativos. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Es la primera vez que me invitan. Y bueno, también esta es la segunda vez que ando participando acá con los compañeros y compañeras. Y, y bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Yo creo que el mundo de la bicicleta pues nos lleva por muchas partes, a conocer muchos territorios, muchos pueblos. Yo me acuerdo cuando veía los libros de educación que iba en la primaria, justamente que estaba escuchando a la compañera hace rato, pues las ilustraciones nos hacen volar mucho, ¿no? Y desde niño dije, pues espero conocer como todos estos campos que se ven en estas ilustraciones algún día, ¿no? Todos estos territorios por el país y bueno, pues la bici me ha llevado, creo que a conocer toda una gran parte del país, eh, pues en dos ruedas, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues es como parto, pues ahora mi exposición con ustedes, mi experiencia de cómo fue buscar un muro. Yo le puse a mi exposición En busca de un muro y bueno, también es como un eco a esta película que hizo Ignacio López Tarso que interpretó al muralista José Clemente Orozco, ¿no? Cuando Orozco pues parte a los Estados Unidos buscando muros que pintar al fresco. Y bueno, pues En busca de un muro. Tenemos que Ah, compartir. permítame tantito, Vamos a vamos a compartirla. Ya está, compartirla. ahora sí. Listo. Ya ven la Ah, ahí presentación. está, Ahí ya está, se ve. perfecto. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Aquí, ¿cómo le hago para...? Ah, con la flechita, sí. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues antes que nada quiero entrar así como en el contexto de cómo fue buscar un espacio para realizar un mural. Yo realicé un mural con la técnica del fresco. Es una técnica que un poco más adelante voy a abordar como el proceso de esta técnica. Sin embargo, pues sabemos que tenemos una gran producción de murales al fresco, ¿no? Que se hicieron desde la década de los 20 y bueno, hasta ahorita, ¿no? Todavía hay artistas que siguen haciendo pintura al fresco, como el maestro Alfredo Nieto,
como el maestro Jesús González, ¿no? Y bueno, puedo nombrar ellos dos, entre otros artistas que también siguen haciendo pintura al fresco actualmente. Bueno, yo voy a abordar primero una problemática que yo me encontré en esta experiencia para realizar este tipo de pintura. Y no solamente este tipo de pintura, yo creo que si no hubiera realizado un mural o hubiera realizado un taller, yo creo que también me lo hubiera encontrado. Con esto no quiero decir que todos los espacios que encontré se negaron a brindarme un espacio, ¿no? Pero bueno, yo me acerqué primeramente a algunas escuelas secundarias, y primarias que yo conocía desde hace mucho tiempo. Obviamente yo me acerqué a una secundaria en la cual pues yo realicé mis estudios ahí en esa secundaria y dije, bueno, creo que sería una forma simbólica y de gratitud poder acercarme a estos espacios en los cuales yo viví experiencias muy, muy, muy felices, ¿no? Muy personales y felices, ¿no? Y bueno, cuando me acerqué a estos espacios, pues me encontré, por ejemplo, con un atrincheramiento eh, hacia un sistema viejo de educación, ¿no? Cuando los directores me entrevistaron, me dijeron, bueno, ¿tú quién eres y de dónde vienes? Y obviamente pues yo les expuse el proyecto, les compartí que venía de parte de la Dirección de Materiales Educativos. Y bueno, entonces pues ahí empezó un poco como la escucha, ¿no? Como la negociación. Entonces me di cuenta que pues hay algunas escuelas donde realmente están como muy atrincheradas, ¿no? A no ceder espacios ante como este nuevo proyecto educativo, ¿no? Entonces, pues es algo muy fuerte lo que me encontré, ¿no? Primera parte, como este atrincheramiento, pues por parte de los directores, también por parte de los maestros, a no querer brindar como estos espacios mucho menos cuando les hablaba, bueno, cuando discutíamos sobre el proyecto de la nueva escuela y del humanismo mexicano, pues ahí había muchas diferencias, ¿no? Porque obviamente, pues desde sus trinchas del viejo modelo educativo, pues no pudimos compartir muchas ideas, ¿no? Entonces yo pude observar muchas cosas por ahí. Me encontré también con una burocracia muy fuerte porque también me pidieron permisos, me dijeron, bueno, tienes que ir a tal dirección para sacar tal permiso, entregar todo tu proyecto, y bueno, pues ahí estaba como que triangulando la información con materiales educativos, con esos espacios. Al final, al final no se dio un espacio en esas escuelas que yo pienso que hubiera sido un gran ejercicio poder dejar algo en estas escuelas como una gratitud, estoy hablando de manera personal, como una gratitud de poder regresar eh, esta visión que ellos me dieron en su momento, ¿no? Y bueno, pasamos como a la parte de los espacios. Una vez que yo no vi viable como pintar en alguna de estas escuelas, pues me dirigí hacia otros espacios. Yo vengo también realizando muchos proyectos comunitarios y colectivos y esta experiencia pues a mí me ha dado muchas herramientas para hacerme de comunidad, también para hacerme de muchos espacios y de muchos contactos. Pero siempre me gusta acercarme a nuevos espacios, a espacios donde tienen otro tipo de necesidades. En ese sentido es como llegué al Pilares El Parián. Este proyecto de pilares, que más adelante contextualizaré un poco, pues fueron los que me abrieron a mí la puerta para realizar este tipo de pintura. Voy también con una problemática sobre los materiales. Los materiales, pues es algo muy especial porque este tipo de técnica, pues requiere cierto tipo de materiales que realmente luego hay veces que no son tan fáciles de conseguir. Por ejemplo, la cal, que es uno de ellos, los pigmentos, que son materiales muy caros, y sobre todo, si no hay un muro que no te pueda aportar las condiciones para realizar esta técnica, pues obviamente construirlo, ¿no? Pero bueno, más adelante lo comentaré y aquí viene yo creo que lo interesante que es la comunidad. Aquí en esta parte voy a hablar del hacer comunidad
y bueno, esta parte también me integro a cómo llegué yo al Pilares El Parián. Yo llego aquí al Pilares El Parián por el contacto de mi novia, sus hijos, pues toman clases en este espacio. Yo le decía, bueno, yo estoy buscando un espacio comunitario para realizar este tipo de proyecto y me dice, ¿sabes qué? Acércate aquí al Parián. El Parián es parte del proyecto Pilares que algunos de acá de la Ciudad de México, bueno, no algunos, muchos yo creo que de los que nos dedicamos a la cultura y a las artes lo conocemos. Este, los pilares son puntos de innovación y libertad, arte, educación y saberes. Es un proyecto de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura, pues en el cual pues establece que estos pilares pues estén como fundados en las periferias de la Ciudad de México pues para acercar a la comunidad y obviamente pues proveerles de la educación artística y de la cultura desde una forma muy gratuita, pero para eso también hacer comunidad. Entonces, un poco de la historia del pilar de Parián tiene que ver con una lucha vecinal. Eh, Esta lucha vecinal pues consistió en un espacio que para ellos era muy importante. En los años 90 el Parián era un banco. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, disculpen la calidad de la imagen, no se ve mucho. Era un banco que se llamaba el Atlántico, ¿no? En los años 60 fue un intento de hacer como un centro comercial, pero fracasó. Llega a este banco, lo hace a sus oficinas centrales y bueno, funcionó pues en toda la década de los 90 prácticamente hasta el año 2000. Del año 2000 a nuestra fecha queda vacío este espacio. Y bueno, aquí se viene la lucha de los vecinos. Entonces, en el paso de los gobiernos, pues ellos querían apañarse este espacio, ¿no? Querían hacerlo oficinas centrales de gobierno, actualmente querían hacer un cuartel de la Guardia Nacional, pero esta lucha de los vecinos de esta parte del barrio de Coyoacán, pues floreció, ¿no? Entonces, con ayuda de algunos colectivos artísticos, escritores, cuentacuentos, pudieron dar un rescate a este espacio. Ellos ya venían trabajando hasta una memoria gráfica, venían trabajando una memoria escrita, ¿no? Una de las compañeras me mostró un cuento de una escritora iraní, no recuerdo su nombre, pero era muy bonito porque todos estos cuentos que se generaron pues plasmaron como la palabra y la memoria de todos los vecinos, incluso hasta de la niñez, que es muy importante, ¿no? Entonces, pues me comenta que en este cuento ellos veían este espacio como un gran elefante. Este espacio tiene más de 10.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, en esta lucha, en la gestión de Martí Batres, pues ganan el espacio los vecinos. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México les propone crear, pues, este centro que se llama Pilares, ¿no? Y en este centro Pilares, pues, estoy hablando solamente del Parián, existen talleres bien interesantes. Cuando yo llego ahí me encuentro como una comunidad muy bonita, ¿no? Unos maestros muy comprometidos con sus talleres, ¿no? La verdad cambió un poco mi visión de lo que para mí son estos centros de cultura y arte, ¿no? Porque me encuentro con una comunidad súper comprometida. Entonces, ese es un poco del espacio. El Pilares es muy pequeño porque como apenas llevan 2 años de vida, este pequeño espacio va a ser una utopía más atrás. Las salas que tienen son un poco limitadas, ya que todavía el proyecto sigue y está floreciendo. Bueno, aquí cuando yo llego a Pilares me presento con el director de este espacio que se llama Froilán. Me presenta a un pequeño grupo de un taller del maestro Joy. El maestro Joy es un maestro joven, es este maestro que podemos ver aquí en el centro. Él le planteó mi proyecto de qué va a ser este proyecto.
él amablemente pues me presenta a su taller y me presenta también a toda la comunidad del Pilares. Y entonces ahí es cuando yo comienzo pues a realizar realmente el proyecto. Antes de eso pues me presenté con Freud. Freud pues realmente me abrió las puertas. Cuando yo le expuse de qué se trataba este proyecto, me abrió amablemente las puertas, me dijo, ¿sabes qué? Toma los muros que quieras y adelante, ¿no? Y bueno, yo empiezo con una frase de un grupo de música que me gusta mucho que se llama Austin TV. No importa tu cara, importas tú. Y yo creo que esta frase me va a servir como para adentrarme en lo siguiente. Cuando yo empiezo, pues ahora sí como que la tarea de hacer comunidad, les comparto la visión del humanismo mexicano, que como bien el proyecto de aquí de materiales educativos, pues nos pide que también podamos pues discutir esta perspectiva de la nueva escuela, pues me encuentro con una comunidad bien interesante, ¿no? Muy crítica, ¿no? Muy crítica. En su mayoría yo me encuentro con una población de la tercera edad. Tuve de todas las edades, tuve una población de la tercera edad, tuve población adulta y muy joven también. También tuve a la niñez, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que, pues, me incluyo, la mayoría, pues, éramos nuevos y nuevas en esta cuestión de entender el humanismo mexicano, ¿no? De entender esta nueva escuela. Yo me puse también a investigar, me puse a leer los libros de educación, los nuevos libros de educación, que encontré cosas bien interesantes en los libros. Por acá apunté algunas cosas que se las comparto en un momento. Y bueno, pues dentro como de todo el proyecto del humanismo mexicano y de la nueva escuela, pues toca esta parte que para algunos críticos está de moda, que se llama la interculturalidad, ¿no? Yo cito a Catherine Walsh, dice que la interculturalidad es algo que siempre ha existido en América Latina, porque siempre ha existido el contacto y la relación entre los pueblos indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, y la sociedad blanco-mestiza criolla, evidencia de lo cual se puede observar el mismo mestizaje, los sincretismos y las transculturaciones que forman parte central de la historia y la naturaleza latinoamericana caribeña. Bueno, en ese sentido de interculturalidad, es como partimos para crear, pues, nuestros, ahora sí para realizar nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Dentro del taller que compartimos, me gustó mucho cómo al nosotros leer la visión de la nueva escuela mexicana, lo que nos propone y todas sus cosas, de ahí pudimos sacar ciertas preguntas que pues a la comunidad les reflejó muchas cosas, ¿no? En una, por ejemplo, hicimos lluvia de ideas y de esa lluvia de ideas se desprendieron cosas muy importantes, ¿no? Cosas como cuestionarlos, qué es la naturaleza, qué es la familia, qué es la tecnología, nuestros mitos, la diversidad cultural, la ciencia, la niñez, la fauna, los libros, los autores, los documentales y las experiencias personales. Todos estos puntos, compas, que les comparto, fueron puntos que fuimos trabajando en conjunto, fueron puntos que ellos mismos pusieron a la mesa. Nosotros queremos trabajar esto porque nos hace ruido en la cabeza todo esto. Y es algo bien importante. Creo que nosotros como muralistas, como artistas, no solamente tenemos como la tarea de plasmar lo bonito, lo bello, ¿no? Creo que también tenemos que hacer una herramienta muy preparada, una herramienta muy consciente para también podernos adentrar en todos estos métodos, ¿no? O sea, no solamente tenemos que ser pintores, sino nos tenemos que abordar en ciertos temas como la sociología, como la filosofía y las ciencias. Creo que tenemos que hacernos de un gran bagaje cultural para poder comprender, pues, todos estos puntos y también poder aportar a un discurso visual. Eso es algo muy fundamental
que debemos de tener los artistas, sobre todo cuando vamos a hacer un mural. No podemos hacer un mural porque yo solamente pinto bonito, ¿no? Creo que el ego personal lo tenemos que dejar un poco atrás para escuchar al nosotros. Construir la identidad a partir del concepto de humanismo mexicano. Estos conceptos entonces nos permitieron generar, ahora sí, adentrarnos como en la parte visual. Nos permitieron generar ideas y bocetos. Aquí les voy a presentar algunos bocetos. Son muy interesantes porque la mayoría de esta comunidad pues venía haciendo otro tipo de pintura, venía haciendo tal vez una pintura de caballete, venían haciendo cosas que para ellos pues les resultaban bonito a la vista, ¿no? Pero cuando yo llego y les comparto toda una visión de qué es el muralismo mexicano, ¿no? ¿Qué son, qué son, cuáles son sus herramientas que el muralismo mexicano nos ha dejado? Entonces es ahí donde les empieza a cambiar mucho la visión y también mucho el cuestionamiento. Ellos empezaron con una idea de poder hacer un árbol. La idea central de lo que vamos a ver más adelante es un árbol. Con todas estas ideas que yo les compartí, con todos estos puntos, empezamos a formar ciertos elementos, ¿no? Ciertas simbologías que nos van a permitir un diálogo visual con nosotros mismos. Entonces, muchas de las personas de la tercera edad les llamaba mucho la atención como los ahuehuetes, ¿no? Estos árboles o los sabinos, esos árboles gigantes, por ejemplo, hablaban mucho del árbol del tule de allá de Oaxaca, que es un árbol de 2000 años, ¿no? Entonces, pues hablábamos obviamente de la sabiduría que trae un árbol, ¿no? Y aparte, pues un árbol es parte también fundamental de la naturaleza y hasta de nuestros mitos. Entonces, a partir de esto, los compas comenzaron a hacer bocetos muy interesantes en los cuales en vez de hacer un árbol tal como lo conocemos, ¿no? Yo veía en la charla de ayer la compañera que nos decía de la casita, ¿no? El símbolo de una casita, que al compartir ese símbolo de la casita pues era muy raro porque este símbolo de la casita es un símbolo muy gringo, ¿no? De una casa, ¿no? Una casa de dos aguas. Aquí casi no neva, ¿no? Llueve, pero no neva, ¿no? Entonces la mayoría de las casas de México no están construidas así. Entonces cuando nos reflejan un árbol, prácticamente dibujamos su tronco y las hojitas. Entonces yo les compartí una visión más allá, con un poco también de historia del arte, pero también ser subversivos en su pensamiento plástico, ¿no? Creativo. Entonces las hojas no pusieron hojas ahí, sino comenzaron a hacer espirales. Una señora, que es la señora Julia, es una señora ya de la tercera edad, quien aportó muchos conceptos para esta pintura, pues ella junto con los otros compañeros hicieron este bocetito que nos mostraba que las hojas eran las ideas. Estas hojas en forma de círculo son las ideas. Aquí les comparto un poco como del proceso creativo de hacer este boceto. Aquí está otro boceto también de algunas compañeras. Y bueno, era bien rica la discusión porque mientras dibujábamos, también ellos con las herramientas de conocimiento que tenían, como lo es el internet a la mano, con los celulares, podían investigar ciertas cosas. Había quien traía sus libros, ¿no? Había quien también desde las lecturas que hacían aportaban muchas cosas. Entonces también dentro de de este pequeño taller de sensibilización pude compartirles también cuestiones como la composición, de cómo posicionar los objetos, ¿no? Cómo equilibrar los objetos para una mejor lectura. Y bueno, al final empezamos a construir la idea general. La idea general es un árbol, obviamente que formando el mundo las ideas, una niña, dos rostros hacia los lados,
y obviamente unas figuras hacia las partes de arriba. Más adelante voy a compartir el significado de la iconografía. Y bueno, aquí para pasar a este siguiente punto, yo les hablé de mi propuesta técnica plástica para realizar para la realización de nuestro mural. En esta etapa del proyecto me adentré a compartir una metodología para realizar una pintura mural al fresco, la cual consiste en brindar información teórica práctica sobre los materiales y herramientas, así como el proceso y procedimiento de la técnica, con un contexto histórico, ideológico, actual, de cómo lo es el muralismo mexicano, sus aportes políticos, educativos, estéticos y técnicos, documentados en libros, imágenes, videos, charlas, conferencias y visitas a diferentes recintos murales. El objetivo en plasmar la idea colectiva de la comunidad en una pintura mural de esta naturaleza es precisamente para perpetuar el pensamiento comunitario de una época de cambio de la cual estamos siendo testigos, no solo en México, sino en el mundo entero. La pintura mural al fresco no es una pintura sobre una pared, sino una pintura hecha a muro. Y bueno, aquí en esta parte cito a Juan O'Gorman. Pues Juan O'Gorman fue un arquitecto y fue pintor y fue muralista, un personaje del siglo XX muy importante para nuestra cultura y para nuestra plástica mexicana, ¿no? Juan O'Gorman decía, la pintura al fresco hay que planearla como se planea una casa. Este taller que di en el Pilares El Parián justamente tiene este tipo de planeación. Es una planeación que es complicada, es laboriosa, pero creo que es muy creativa y muy rica. Los alumnos al principio, cuando yo les comentaba qué era la pintura mural al fresco, se quedaban muy sorprendidos, ¿no? Para esto, por ejemplo, fuimos a algunas partes a ver murales al fresco, no solamente para entender la técnica, sino para entender el diálogo, el discurso visual y qué nos quería decir, ¿no? Me adentré también en compartirles ciertos documentales donde nos muestra el proceso técnico de esta tipo de pintura. Y bueno, pues me adentré a la parte, ahora sí técnica, ya la realización de este mural. Y bueno, aquí les comparto parte por parte. Primeramente les comparto un boceto a escala, ¿no? Ya una vez conformado esta idea, pasamos ahora sí a proyectar el boceto a escala con un mejor dibujo, con una mejor composición. Y entonces aquí ya es un trabajo también colectivo, ¿no? Aquí los compañeros, cada quien puse un trabajo diferente para que ellos comenzaran a realizar ciertas partes del boceto. Este es el boceto a escala. El boceto a escala, a escala real, estoy diciendo el boceto a escala real. El boceto a escala real más o menos tiene unas medidas de 3 metros por 2 de alto. Es un buen muro, es un buen tamaño como para realizar un ejercicio plástico de estas alturas, de esta talla. Y bueno, aquí en el siguiente paso es realizar una calca. Es un cartón que nos sirve para traspasar el dibujo a nuestro muro, ¿no? Ya que más adelante compartiré para qué sirve la calca. Esa es la calca. La pintura al fresco, compas, es un proceso de dibujar y tras dibujar, ¿no? Ahora bien, aquí me pasé en la parte del soporte. Creo que la parte del soporte es bien importante porque si bien en el Pilares no me dejaron a intervenir directamente en los muros obviamente, por muchas cosas, ¿no? El espacio, pues obviamente es un espacio que llevaba en ese entonces un año y medio de apertura, estaban los muros, como en estado de rehabilitación, y bueno, lo que les propuse fue realizar un mural montable. Yo realicé este mural montable a partir de hojas de fibroconcreto, con malla plegable, ¿no? Y obviamente pues con una mezcla de cal, de arena, de un poco de cemento y aparte otras fibras como lo es pelo, ¿no?
para pues formar un soporte rígido y que este soporte me pueda aguantar bien las mezclas, ¿no? Aquí tenemos aquí a los compañeros realizando como todo este proceso del soporte. Y bueno, pasamos a la parte de la sinopia. Aquí está la señora Julia, una señora muy bella que aportó a las ideas de este mural. Pues aquí la señora Julia pues está pintando ya la sinopia. La sinopia tiene que ver con ya cuando nosotros traspasamos la calca a nuestro muro. Aquí están picando la calca los compañeros para después con un estarcido, una monita con pigmento, poderla pasar directamente al soporte. Y entonces, obviamente, otra vez ahí está el trabajo de redibujar. Esto nos va a permitir, la sinopia es una guía que nos va a permitir por dónde vamos a hacer nuestro último enlucido, nuestro último aplanado de cal para adentrarnos a la pintura. Así quedó. Ahora sí, manos al pincel, pintar al fresco. Esta niña es algo bien importante en nuestro mural porque fue la que le puso el nombre, ¿no? Y el concepto a todo el muro. Esta niña se llama Judith y realizó un boceto bien importante, ¿no? Más adelante les voy a comentar el pedazo que nos aportó, que se llama La niña tejiendo el cielo. Y bueno, ahora sí, aquí nos adentramos un poco ya a esta parte de el último aplanado que es pintar al fresco. Ahora sí, ¿qué es pintar al fresco, compas? La pintura al fresco pues es una de las pinturas más antiguas del mundo. Encontramos frescos pues desde el occidente, ¿no? Hasta Mesoamérica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos frescos de más de 1000 años, 2000 años, como lo son los frescos teotihuacanos, en Cacaxtla, ¿no? Los frescos mayas, ¿no? Y en muchas partes de México podemos encontrar este tipo de pintura. No es una pintura totalmente occidental como de repente en la historia del arte se toma, ¿no? Sin esta pintura también ya estaba aquí desde hace miles de años. Y bueno, pues se viene el muralismo mexicano en el siglo XX y los muralistas mexicanos aportan muchas cosas a esta técnica. Ahora bien, en estos días yo aprendí a pintar el fresco con un maestro que tiene una escuela en Oaxaca, vayan a conocerlo. Es el maestro Jesús González, fue quien a mí pues ahora sí que transmitió el conocimiento de la técnica del fresco. Tiene todo un proceso porque la técnica del fresco tiene que ver con la cal. La cal, pues obviamente sabemos que es una piedra que viene de la piedra caliza, es una piedra gris que se mete en hornos y esta piedra se calienta a unos 2000 grados más o menos y tiene una transformación, ¿no? Cuando sale del horno sale la piedra blanca y esta piedra se deposita en agua. Al tener el contacto con el agua, la reacción que tiene es calentar el agua, ¿no? Se empieza a desintegrar la piedra para realizar una especie de pasta. Esta pasta todavía se tiene que dejar sumergida en el agua pues unos meses. Una cal para ocuparla, para pintar, tienen que pasar mínimo unos 6 a 12 meses, ¿no? Hay cales que ya tienen más de 10 años, 30 años, ¿no? 20 años. Y bueno, las proporciones de esas cales son mucho mejores para este tipo de pintura, ¿no? Recordemos que la cal necesita un árido y para eso pues los áridos son muy diversos. Por ejemplo, podemos encontrar la arena de río, también la arena de mina, podemos encontrar el tezontle, podemos encontrar hasta la arena volcánica, podemos encontrar también el polvo de mármol, ¿no? Tiene todo un proceso. No, en esta pequeña presentación y exposición, pues no voy a comentar como todo el proceso del fresco, porque no es como la intención, sino pues en lo general, ¿no? Tiene todo un proceso hasta para preparar el muro, ¿no? Y bueno, una vez que pasa todo este proceso de la cal la mezclamos con un tipo de árido fino, hacemos una mezcla de 1 a 1, entonces vamos a pasar a aplanar
parte por parte el mural. El fresco es un trabajo que es como un rompecabezas. Se trabaja por ciertas tareas o etapas. No podemos trabajar todo el fresco a una, obviamente, porque tenemos un lapso de unas 12 horas para trabajar la pintura. Es una técnica que se ejecuta rápidamente porque si no, ¿qué pasa? Como se trabajan con pigmentos que tienen que ver con las tierras, pigmentos que tienen que ver con minerales, pigmentos hasta sintéticos, pues no penetran en la cal, por eso es su nombre, pintar al fresco. La cal está fresca, la cal está húmeda, entonces el contacto del pigmento con el agua en la cal hace que el pigmento penetre dentro del muro. Entonces, cuando seca, se hacen unos cristales microscópicos que forman un micromuro. Es decir, la pintura al fresco no es una pintura sobre una pared, es una pintura hecha pared. Aquí pues vemos ya a los compañeros y compañeras, ahora sí, adentrarnos en la intervención de la pintura al fresco. Les compartí también cómo pintar al fresco, porque también en la pintura al fresco es todo una metodología muy interesante. Se puede pintar de varias formas al fresco, ¿no? En lo particular, yo pinto al fresco desde las transparencias, pero también hago un dibujo pintura. Me gusta usar mucho ese concepto, dibujar pintando. Entonces aquí estamos plasmando toda nuestra, todo nuestro discurso visual con un dibujo pintura. El fresco se trabaja a partir de ciertas veladuras para después aumentarlas. Es como un poco la técnica del temple, que también aquí utilizamos el temple de caseína en algunas partes que lo necesitaba. Este es el avance. Les compartí también toda una metodología como para poder crear toda una atmósfera. También la discusión de nuestro boceto tuvo que ver con los colores que nosotros íbamos a ocupar. Los colores son fundamentales. En todos los ejemplos de pintura al fresco o de pintores mexicanos que veíamos, les hablaba la importancia del color, y obviamente también les hablaba la importancia del arte popular, que nos aporta mucho el color, ¿no? Y bueno, esta metodología de pintar al fresco también tiene que ver con una forma yo les comentaba del dibujo. El dibujo tiene que ver con un achurado, que son líneas entramadas o líneas encontradas para formar un volumen. Entonces el modelado de nuestra pintura tuvo que ver mucho con eso, ¿no? Y se les hizo bien interesante a los compañeros, porque nunca se habían obviamente adentrado como este tipo de técnica, y me decían, maestro, realmente es bien difícil pintar al fresco, porque no solamente es agarrar un pincel, agarrar pintura y dar el brochazo, ¿no? No, se construye como se construye un muro, o sea, como un maestro albañil cuando llega y construye un muro. Y le hago, claro, estamos haciendo la función de un maestro albañil. Aquí les muestro un poco de los materiales que ocupamos, que obviamente se los comenté hace rato. Aquí también este proceso de preparar la cal, porque hay veces que sacamos la cal de donde la tenemos guardada, y esta cal todavía tiene algunos grumos, ¿no? Algunas piedritas, entonces la tenemos que pasar por mallas para hacer una pasta súper delgada. Y bueno, aquí les muestro cómo va avanzando la pintura al fresco. Toda la comunidad que se acercaba a preguntar, se acercaba a preguntar tanto el significado de la obra como el proceso técnico de la obra. Y estaba siendo muy chido porque hubo personas que reconocían la técnica, pero nunca la habían visto en ejecución, ¿no? Sabían de la importancia del fresco, pero se les hizo muy, muy interesante porque estaban siendo testigos de un proceso técnico que no habían visto nunca, ¿no? Y yo les invitaba también a pintar, les decía, ¿quieres sentir qué es pintar al fresco? Adelante. Y bueno, en esta parte, copas, me voy a adentrar un poco ya en la iconografía.
estas imágenes que siguen ya es como son más iconográficas porque les voy a mostrar ya el mural ya terminado. Vuelvo al principio de nuestra discusión con los puntos que les compartí, con esta cuestión como de interculturalidad y todos los puntos que los compañeros trabajaron al principio para realizar la temática de este mural al fresco, ¿no? Por ejemplo, aquí los compas quisieron poner dos rostros encontrados y obviamente era un rostro, ¿no?, de un hombre y de una mujer encontrados. Aquí en la parte del hombre, pues ellos se reconocían más con las culturas madre de este país, es decir, con las culturas ancestrales, ¿no? El ajolote tenía mucho que ver para ellos, me contaban que el ajolote es un símbolo como de la renovación. Acordémonos que el ajolote, cuando le cortamos una de sus partes, tiene esta capacidad de regenerarse. Entonces para ellos era esta regeneración, ¿no? No solamente del cuerpo, la regeneración del espíritu. Aquí los compas era muy importante porque se adentraron en una cuestión hasta metafísica. La señora Julia hasta me nombró a Dussel y obviamente nos comentó una cita que se me quedó mucho en la mente y después obviamente pues la investigué, que decía que Dussel hablaba de Marx y Marx hablaba de la creación de la nada y Dussel decía que eso era metafísica. Aquí los compas estaban en un proceso súper chingón porque la verdad no solamente fue un mural que nos mostró como un proceso estético por lo estético, ¿no? O un proceso histórico como se han plasmado en muchos murales, ¿no? Sino quisieron más hablar sobre la espiritualidad, sobre la ciencia y sobre lo que hay más allá de nuestro planeta, ¿no? Ahora bien, aquí de la otra parte les muestro a otro rostro, que este rostro fue quien lo propuso las compañeras. Las compañeras hablaron de la importancia de poner un rostro afrodescendiente. Entonces, aquí está plasmada una mujer afrodescendiente. Vemos que tiene arriba unos lobos, son lobos mexicanos, son coyotes. Más adelante muestra la imagen. Y bueno, aquí nos adentramos en el mito. El mito de Tlacuache. Para ellos, plasmar el árbol junto con el tlacuache y el color tiene mucho que ver con este mito de este marsupial. No, acordémonos que el mito de Tlacuache tiene mucho que ver que este marsupial travieso le robó el fuego a los dioses o a la abuelita, ¿no? Para entregárselo a todos esos seres que en ese momento estaban teniendo frío. El fuego también es una representación de la sabiduría. Entonces, este marsupial en su colita agarró el fuego y se lo llevó a la banda, ¿no? Yo hago ¿cómo se llama? Un análisis sobre los muralistas mexicanos como Siqueiros y Orozco que plasmaron el Prometeo. Y el Prometeo pues es un personaje muy de la mitología griega, ¿no? Este personaje que también trae el fuego y se lo entrega a los seres humanos. Pero acá pues tenemos a este travieso que es el tlacuachito. Aparte también en la discusión fue muy importante porque cuando abordamos la flora y la fauna de nuestra demarcación, muchos de ellos abordaron de que, oye, es que en mi casa hay tlacuaches, ¿no? A mí también en mi casa por ahí trepados están los tlacuaches, ¿no? Y de repente salían en la basura los tlacuaches. Entonces era bien importante el tlacuache. Y aquí pues plasmaron este tlacuachito juguetón colgado de la rama de nuestro sabino. El astronauta es bien importante, compas, porque ellos abordaron la perspectiva del cosmos. Se preguntaban qué hay más allá del planeta. Y ahí es donde nos adentramos a la metafísica, ¿no? Para ellos, el astronauta fue un hecho bien importante porque es salirnos de la Tierra. Fue este hombre este hombre y estas mujeres que se adentraron a salir de nuestra atmósfera para adentrarse hacia afuera, hacia el cosmos. Pero también tiene un significado más profundo este astronauta. No solamente fue un logro científico, sino también tiene un significado más metafísico de lo que es salir más de lo físico.
Entonces aquí plasmaron ellos el astronauta y con unas siglas que pueden ver aquí de AL, que quiere decir América Latina. La manada de coyotes o la manada de coyotas la propusieron las compañeras porque hablaron de la importancia de la familia. La importancia de la familia para ellos era muy importante, ya que en estos tiempos y en la reflexión que también hicimos, pues las familias de repente se encuentran con todas sus problemáticas, se encuentran muy fracturadas. Entonces, para ellas el sentido de la maternidad fue muy importante y entonces ellas decidieron plasmar el sentido de la familia, sobre todo el sentido de la maternidad, a partir de la loba. La loba como una protectora, la loba como este quehacer de la madre que les cuida, les da de comer a los hijos, ¿no? Esta madre que les enseña, esta madre que nos da, que nos da amor. Y justamente decidieron poner una luna que representaba la parte que representa, perdón, la parte de la feminidad. Aquí nos adentramos a la niña tejiendo el cielo, que bien esta compañerita Ruth, que le puso el nombre, llegó: maestro, mi aporte para este mural es este bocetito. No lo tengo aquí, una disculpa, no le tomé fotografía y de hecho ese bocetito se extravió, ¿no? En el proceso, muchos bocetos se extraviaron, pero obviamente pudimos captar muy bien su concepto. Esta niña en particular está sentada en medio de este sabino, está sentada y rodeada por todas estas hojas que es el mundo de las ideas, ¿no? El mundo de los sueños. Ella está tejiendo, tiene un hilar, se ve que tiene ahí un hilar, lo está agarrando y está tejiendo todo un lenguaje. En el Pilares hay una maestra muy linda de tejido que justamente nos compartía el significado de los telares, ¿no? Todo el significado de los telares de todas nuestras culturas es un código, tiene que ver con algo en particular de sus territorios, ¿no? Entonces aquí esta niña está tejiendo estos sueños, todos estos significados desde donde viene. Pero hay algo particular, no sé si observan su bracito. Su bracito es un bracito robótico. La comunidad habló mucho de la tecnología y de la importancia de la tecnología, pero también hablaron de la enajenación que nos trae la tecnología. Y hubo también una discusión porque abordamos mucho el tema de la guerra, sobre todo el tema de Palestina. Y obviamente fue un momento muy fuerte, muy reflexivo, porque pues podíamos ver las imágenes de los niños mutilados de la guerra. Entonces decía: maestro, ¿para qué sirve la tecnología si no sirve para destruir? Entonces es cierto, la tecnología la están ocupando para la destrucción masiva del ser humano. ¿Por qué no ocuparla para la vida también? Entonces alguien dijo: hagamos una niña que no tenga un brazo, pero que tenga un brazo biónico. Y ahí está el resultado. Es esta niña vestida con un huipil de alguna comunidad que se había quedado sin mano. Tal vez se había quedado sin mano no por la guerra o había nacido con un defecto físico, ¿no? Y obviamente la tecnología vino y le ayudó y le proporcionó este otro brazo que le sirvió para tejer. El símbolo que vemos aquí en el telar es un símbolo del infinito. Y el símbolo del infinito pues obviamente tiene que ver con el símbolo de los ciclos, ¿no? Abordaron también desde las culturas prehispánicas. Y bueno, pues aquí les muestro un detalle de la niña tejiendo el cielo. Esta niña tejiendo el cielo, aquí les muestro ya el mural completo. Esta niña tejiendo el cielo tiene una composición muy interesante porque nos aborda como el tema principal, pero está tejiendo todo el significado, ¿no? Y está justamente arriba de este sabinito. No les mostré las raíces del sabino, pero las raíces del sabino también para ellos fueron bien importantes porque el árbol está muy arraigado a la tierra. También
también está la simbología del agua. El agua para ellos representaba los sueños, también el agua es vida, ¿no? Los árboles traen agua, los árboles traen vida también. Y bueno, pues aquí un poco de esta experiencia que tuve con la bandita de aquí del Pilares. Creo que fue un gran resultado, un trabajo colectivo impresionante, este, un trabajo realmente pues difícil por todo lo que llevó a hacer, por toda la burocracia que me encontré, pero también con todo el amor donde llegué al Pilares El Parián. Y bueno, ¿por qué elegí pintar este mural al fresco? Primeramente por la perpetuidad de la memoria. Es bien importante la perpetuidad de la memoria. No solo hacer murales que tengan que ver con algo efímero, para mí es importante, ¿no? Y yo se los comparto a ustedes, que también pensemos en esto, que es bien importante perpetuar toda esta memoria. Este mural va a durar muchos años. Si es que alguien llega y pues, lo tumba, que ha sucedido, que han censurado murales, ¿no? O se lo llevan o se lo roban también. Bueno, el fresco nos da la pauta como para perpetuar todo esto, porque aparte tiene hasta una cuestión muy filosófica, compás. Si la pintura al fresco es una pintura hecha a muro, perpetúa toda nuestra memoria y todo este trabajo. Aparte, es una técnica que tiene que ver con procesos muy naturales. Es algo bien bonito porque también el fresco cumple un ciclo. Si bien se sacó de una piedra, la caliza, una piedra gris, ¿no? Y se pasó por todo este proceso que les compartí hace rato, llega a un punto donde vuelve a su estado natural. Esto que están viendo ya es su estado natural. Van a pasar más de 1000 años, más de 2000 años, hasta que esta pintura pues se llegue a borrar, pero no se borra porque se perpetúa, ¿no? Entonces es bien importante, yo creo, que ocupar estas técnicas. Aparte, México tiene una tradición de la pintura al fresco enorme. No dejemos perder como este tipo de cosas. Y bueno, pues esta fue la experiencia que les comparto. Yo creo que es bien importante que nos atrevamos a realizar este tipo de cosas, buscar este tipo de espacios, pues darlo a notar mucho y obviamente también dar la importancia a las instituciones de ese tipo de técnicas, ¿no? Que hacen mucha falta, porque la mayoría de los murales que se hacen hoy día son borrados, duran algunos años, un año, unos meses, y son borrados. Entonces, ¿dónde está esta memoria? Sí, se toma la foto, claro, pero también está la experiencia. ¿Cómo yo voy a ver ese mural si no lo tengo enfrente de mí? Entonces, yo invitaría a que nos atrevamos también a buscar estos espacios y a realizar este tipo de técnicas. Y bueno, nada más esta es mi reflexión, fue una reflexión como muy bonita en llegar a esta comunidad. Me encontré con un pensamiento pues muy interesante cuando yo les compartí como esta pregunta que fue la pregunta del humanismo mexicano y también me encontré con mucha gente, pues, con un pensamiento un poco cerrado, ¿no? Obviamente por falta de información, que realmente, pues sí, no quería como trabajar o no quería que el mundo cambiara, ¿no? Que el mundo siguiera igual. Pero bueno, lo que se logró fue también transformar estos pensamientos. Y yo creo que una pintura mural sirve para transformar el espíritu y el pensamiento. El resultado para la comunidad del Pilares del Parián, pues fue muy positivo, porque al ver toda esta simbología, pues ellos también pueden aprender un poco y hasta se pueden reconocer un poco. Hay quienes, por ejemplo, en las coyotas, quienes sin quererlo, dijeron, ay, qué bueno que se pintaran unos coyotes porque estamos en Coyoacán, ¿no? Y aparte, este fresco que se hizo aquí en Coyoacán, pues es muy simbólico porque también desde Coyoacán empezó un poco la historia del muralismo mexicano con todos estos pintores como Diego, Frida, Juan O'Gorman, el maestro Arturo García Bustos, la maestra Reina Lazo que vivieron en Coyoacán. Entonces, pues váyanlo a ver cuando tengan chance, échense una vuelta, ¿no? Y pues por aquí voy a andar por si tienen alguna duda sobre esta técnica y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias.
Híjole, así me has dejado sin palabras como cuando la primera vez que te conocí y vi este proyecto, me quedé francamente impresionado. Les debo contar esa anécdota. Yo el trabajo que desarrollo aquí, coordinación del proyecto, de este proyecto, de la coordinación de los libros de texto, de las revistas, del el portal de chamaques, etcétera. De repente, pues delego mucho con el equipo para que le dé seguimiento a las cosas y a veces no alcanzo a ver todo lo que se está produciendo. Estoy sincero, siempre estoy al pendiente de cómo van, hacemos reuniones de seguimiento, si alguien tiene un problema, cómo dar soluciones, el acompañamiento que estamos buscando, pero a veces no veo, no alcanzo a ver todo lo que se está generando, que estos proyectos quieren generar, que es hacer comunidad. Entonces, un día llegaron las compañeras de iconografía y me dijeron, oye, van a presentar, van a inaugurar el mural y les dije, ¿en dónde es? ¿No? Y dijeron, es aquí a 2 cuadras de donde estamos nosotros ahorita transmitiendo, cerca, bueno, no 2 cuadras, pero muy cerca, o sea, realmente está a tiro de piedra, como se dice. Y dije, pues vamos, ¿no? Y cuando llegué, encontré un espacio, una comunidad que estaba ahí, encontré la unidad, ¿no? Que se había generado a partir de este proyecto. Me sorprendió porque cuando platicó la comunidad, no solamente Carlos, sino que todos intervinieron en la presentación, dieron su punto de vista, platicaron qué era lo que había hecho, cómo se había realizado. Dije, pues esto es lo que quiere realmente generar la nueva escuela mexicana, ¿no? Cuando alguien critica la nueva escuela mexicana, no ves, o sea, al final todos los proyectos que se presentan en libros de texto, todo el trabajo que se está haciendo, todo lo que lleva a esto, o sea, se resume en esto que nos acaba de presentar Carlos en una hora, ¿no? Que es hacer comunidad algo que muestra la calidad humana, ¿no? El humanismo, es aceptar y estar abierto, no llegar con una sola idea de qué es lo que voy a hacer yo, mi mural, y voy a hacer y no quiero que nadie intervenga, que nadie toque y nadie sino todo lo contrario, es construir con todos un proyecto, ¿no? De hecho, a partir de esta experiencia abrimos esta parte de taller mural, ¿no? En la convocatoria, en la invitación, porque es esto, o sea, lo que estamos buscando es hacer comunidad. Creo que si nosotros desde la Dirección General que hacemos los materiales que está planteando este cambio en las escuelas, tenemos que ser capaces de proponer este tipo de proyectos de comunidad. Y eso es lo que cuando vi el trabajo de Carlos, lo que hicieron los compañeros allá del Parián, simple y sencillamente dije, algo quedó, algo está funcionando aquí en este proyecto, es algo que hay que defender, es algo que hay que estar hay que seguir realizándolo, ¿no? Así me siento emocionado como de aquel día. De hecho, he invitado a Carlos a participar en la dirección general porque creo que todo esto que él ha creado, ha logrado con este proyecto y con su actitud, su trabajo cotidiano, es importantísimo. Eh, para mí era muy importante que él estuviera hoy aquí, en estas pláticas, porque muestra dos cosas. Una, no estamos limitados a que pongan, ¿no? Ahí está el maestro Abdón que hizo óleo en su mural. Están otros compañeros de Hidalgo que están haciendo un mural con barro, pues son procesos lentos de repente, ¿no? Y que hay que darles su espacio, hay que entender. Esto, hay gente que trabaja más como
el compañero Israel que vino en la mañana, que hace un trabajo más mediático, más inmediato, o sea, más rápido, ¿no? Pero de todas maneras con la misma fuerza y el mismo poder, ¿no? O sea, no por unas o otras, ¿no? Creo que es muy importante rescatar, ¿no? Rescatar las tradiciones, rescatar esta tradición. No se pierdan la plática de Joana el jueves. Ella, desde un punto un poco más académico, va a explicar más la tradición del muralismo mexicano y por qué no todo lo que se pinta es un mural, ¿no? Ella trae mucho esta idea, pero también por eso nosotros llamamos este proyecto intervenciones artísticas, porque estamos conscientes que no todos ustedes tienen que realizar murales, tienen que proponer. La idea es esto, aterrizar el conocimiento, aterrizar, que expresemos cosas, que digamos que usemos el muro como un centro de protesta, de comunicación, de compartir ideas, ¿no? De lo que es la nueva escuela mexicana, que esto es. Esta es la esencia. Cualquier otra cosa que escuchen es otra cosa, pues. Esta es la esencia de la nueva escuela mexicana. Claudia, ¿querías decir algo? Adelante. A ver, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, felicitarte, qué impresión, qué bonito trabajo, qué bonito resultado. Me llena, me queda con muchas cosas en la cabeza. Aquí mi pregunta es, ¿cómo fue tu acompañamiento en el proceso? Es decir, de pronto uno como artista quiere meter mano y decir, no, es por aquí, no es por acá, no, el trazo es así, no, el trazo es acá. Y en las fotos y en lo que tú platicas, prácticamente ellos hicieron todo. Me gustaría mucho que me platicaras tú como, como el generador de esta experiencia didáctica y creativa, es que sueltas el control y se lo entregas a la gente teniendo este magnífico resultado. Muchas gracias. Está muy interesante esa pregunta, el acompañamiento. Fíjate que al principio hablé un poco del ego. Yo creo que nosotros como artistas tenemos que despegarnos mucho de nuestro ego y adentrarnos a una escucha. Y sobre todo también tenerles mucha confianza a la comunidad. Si no le tenemos confianza, entonces ahí nos estamos centrando mucho en nuestro ego y nuestro ego se ve plasmado en nuestra pintura. Claro que por supuesto tiene en mi mano ese mural, obviamente, porque como yo les compartí, pintar un fresco no es algo fácil, tiene toda una metodología. Entonces, cuando yo les doy esta confianza, ellos también sienten mucho miedo, el miedo de equivocarse. Me decían, maestro, yo tengo mucho miedo. Y si me equivoco, yo le dije, pues lo tiramos otra vez. ¿Cómo se borra un fresco? Tirando la parte, ¿no? ¿Cómo cree? No te preocupes, hay tiempo para corregir. Entonces, una parte del acompañamiento que fue muy bonito fue que cuando yo les compartía esta técnica de cómo pintar al fresco, les platicaba historias, historias de los muralistas, de cómo empezaron hasta cómo evolucionaron. Y fue algo bien bonito, ¿no? Porque no solamente compartía las historias técnicas, sino también reflexionábamos mucho en la parte en la que estábamos pintando, no solamente la parte técnica, sino en el discurso. Si estábamos Claro. pintando, por ejemplo, las lobas o la mujer afroamericana, reflexionábamos mucho. Eso es una parte del acompañamiento, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que le des las confianzas, ¿no? A la gente, ¿no? Dale la confianza y la gente se va a soltar. Se va a soltar porque también es su mural, se va a sentir reconocida y reconocido. Porque si yo nada más llego y pinto solito, ¿no? Ni al caso, Pues no le va a importar. claro.
Que sí, hubo algunas veces en las cuales sí me encontré solo, porque obviamente no todo el tiempo tenía a la comunidad a mi lado, ¿no? Porque pues por sus diferentes actividades. Son madres, tenían que ir a trabajar también, los jóvenes tenían que ir a estudiar o tenían otro taller, ¿no? Entonces se iba una, pero llegaban otros. Y así estaba todo el tiempo, ¿no? Incluso llegaba gente que no tomaba clases en el Pilares, pero obviamente pasaba por ahí y decía, eso está bien interesante, ¿no? También es un acompañamiento. Entonces, pues yo creo que todo el tiempo me sentí muy grato en poder tener todas estas almas al lado aprendiendo esta técnica. Créeme que cuando terminaron de pintar el fresco, cambió su visión muy radical Ah, sobre la pintura mural. Hablando sobre los significados de qué es mural o qué es mural, qué es muralismo, ¿no? O qué es un paredismo, pues sí es bien diferente. Entonces, creo que la visión les cambió mucho. Hay quienes me dijeron, maestro, fui a ver un fresco de Rivera en Bellas Artes y lo vi desde otra óptica. Eso era una función de verlo desde otra óptica. Y desde otra óptica no me refiero como a lo técnico, sino como a los significados y a los símbolos que nos generan y de cómo estos símbolos y significados los traemos a nuestra época actual. y aparte otra cosa que quiero como resaltar y felicitarte, que me tiene así, wow, parece que está hecho por una sola mano. Por Dante, eso Adriana, me perdón. interesaba el saber cómo los acompañaste. Completamente de acuerdo en soltar el ego, pero sí destacar esa cualidad de esto que nos acabas de mostrar, que parece hecho por una sola mano, y aparte que fue hecho por no, fue hecho por muchas manos, y aparte en tiempos distintos. Entonces, wow, felicidades y muchas gracias por compartir tu proceso. Sí, muchas gracias. Acordémonos que lo que dice Siqueiros, ¿no? Cuando Siqueiros pues, ya se adentra en un trabajo más colectivo, nos dice que la pintura mural tiene que ser también colectiva. Entonces, si ustedes ven, aunque lo firmara Siqueiros y aunque ustedes ven todos sus murales que parece una misma pincelada, yo creo que Siqueiros también compartió todo un proceso a sus artistas técnicos para obviamente armar un diálogo en la cual la pintura se pudiera leer en uno solo, ¿no? Entonces, la mayor parte de sus murales de Siqueiros no solamente tienen su mano de él, sino tiene manos de otras personas. Excelente. Dante, adelante. Ah, muchas gracias otra vez. Primero quiero felicitar al compañero por su trabajo, me parece que es excelente, sobresaliente. Bueno, no me presenté ni tantito hace rato, pero nada más para contextualizar un poco. Yo soy artista visual, tengo más de 35 años trabajando en las artes visuales, trabajador de la cultura pues hemos trabajado eh, varias experiencias de pintura mural y es muy importante, muy interesante que haya otra vez un interés sobre no solo las técnicas estas eh, tradicionales que se perdieron, digamos, en algún tiempo, no se perdieron del todo. Yo tuve la oportunidad de ser alumno, la fortuna de ser alumno de Luis Nishizawa en la ENAP, ahora FAD, que fue maestro de Nieto. Ahí conocí a Alfredo Nieto. Este, entonces ahí tuvimos este contacto con estas técnicas pues antiguas y que nos dan mucho, enriquecen mucho trabajo plástico, ¿no? Y aquí en mi experiencia, y es lo que quería yo compartir en este sentido de la comunidad, quería compartirles un poco cómo hemos trabajado nosotros aquí, que es precisamente en esta forma de hacer nuestra la idea de que el mural es un trabajo colectivo, porque precisamente está hecho como un fenómeno público, es arte público, es un arte social. Y es bien interesante, que bueno, me emociona mucho que haya
también que vaya a haber esta plática sobre poder diferenciar entre lo que es. Hola, perdimos un poco la comunicación con Dante. A ver si se recupera. Y si no, le damos la En México palabra lo debemos acá saber muy bien, 118. pues tiene unas características muy Mira, regresamos con particulares. Hay Dante. Habíamos literatura, perdido un poquito. perdón. Perdimos un poco la comunicación contigo. Perdón, debe ser mi internet. Aquí en la isla es un poco malo en la internet. ¿En dónde andas? En Isla Mujeres, Quintana Ah, Roo. órale, padrísimo. A ver, te escuchamos, te seguimos escuchando. Bueno, me quería referir a la experiencia que tenemos aquí nosotros en trabajar los murales. Trabajamos con nuestros alumnos de un taller independiente que tenemos aquí. Y pues es justamente ese proceso de que la idea se construya en comunidad y que surge de ellos mismos, ¿no? De nuestras alumnas, sobre todo hemos trabajado el tema desde la perspectiva de género con ellas, adolescentes, y han desarrollado unas cosas maravillosas y se desarrollan ahí, ¿no? Entre ellas, en comunidad, hablando entre ellas sobre el tema y sobre las propuestas estéticas, ¿no? Por eso me parece muy bueno lo que hace el compañero, porque pues precisamente uno participa para cohesionar eso y darle una salida formal, estética y que sea viable, ¿no? Y pues ojalá podamos hacer algunas cosas en colaboración a partir de estas experiencias, ¿no? Que yo lo he propuesto. Entonces, pues nada, felicidades por ese trabajo y nosotros, estamos muy conscientes de ese trabajo colectivo que se debe hacer en comunidad, sobre todo para hacer pintura mural, sobre todo para la pintura mural nosotros partimos de esa premisa. Y y es bien interesante las técnicas. Aquí sería bastante más complicado hacer una técnica al fresco, pero por ejemplo, hemos experimentado con el temple de nopal, ¿no? Con la baba del nopal. Entonces, que también dura un montón, y que, bueno, son cosas que nosotros vamos experimentando y que queremos compartir siempre con nuestros alumnos y con los colegas, amigos, compañeros, conocidos. Entonces, pues felicidades por el trabajo y aquí seguiremos en comunicación. Muchas Queremos, gracias, pues, compa. Sí, es muy interesante en todas estas técnicas que se pueden también realizar, ¿no? Y es importante también hasta saber la complejitud hasta del medio ambiente, ¿no? Donde se realizan, ¿no? Puede ser tanto difícil, complicado, ¿no? Y aprender también otro tipo de técnicas que se están rescatando y se están preservando, pues es bien importante, como el temple de nopal que dices. Adel, gracias, Dante. Adelante, K118. K118. Ahí estás. Ahí te escuchamos. Sí, voy a nada más iniciar un poquito acá porque como tengo dos dispositivos. Te oímos un poco con eco, a ver si logras, no sé si tengas un teléfono y una computadora conectada a la vez. Ya se una novela. Este, no, A ver, no, otra no. vez. A ver, intentemos otra vez. Habla, por Oh, favor. la experiencia del maestro Carlos de primera mano porque él se echó dos por uno, no solo no hizo solo mural o solo hizo un taller, sino hizo los dos a la vez. Y bueno, la cuestión aquí es que yo, pues, en mi experiencia, yo no soy muy plástico, yo soy digital, yo soy licenciado en artes digitales, pues de hecho muy poca pintura, muy poca arte tradicional. No tengo mucha experiencia en mural, pero este año decidí animarme a la experiencia
Y pues quiero pues preguntarle primero el consejo, ¿no? ¿Qué me recomendaría como alguien no experimentado? Cómo trabajar un mural en base a que él sido como pues instructor, ¿no? Con tal vez alguien que incursionó Nobel a esto. Debo mencionar de que pues mi experiencia en mural ha sido pues mínima, es muy mínima. Se limita a un taller que tomé en 2017 en el Centro de las Artes allá en Guanajuato con el maestro José Luis Pescador. Y fue interesante, nada más que pues no creo que haya sido así como ultra algo que me hubiera dado, digamos, todas las bases fuertes. Entonces quiero preguntarles, no creo que sea también, digamos, algo que se me dificulte, por ahí pedí también ayuda, un poco si se concreta esto. Por ahí también pues veo que también me metí un poco ya de miedo por lo mismo de que dice de que pues, no le, en los espacios que él había tenido en primeramente, digamos, trabajar, pues se lo negaron, ¿no? Pero pues a ver cómo toca, pero quiero más que nada, sobre todo en eso en que pues no tengo experiencia, ¿qué me recomendaría, digamos, para ello? Qué buena Pablo. pregunta, compa. Este, pues yo creo que hasta los primeros muralistas modernos se enfrentaron a esa pregunta, ¿no? O sea, desde dónde comenzar a hacerlo y cómo comenzar a hacerlo si no tenemos la experiencia misma. Pues, primeramente yo te podría compartir cuestiones como teóricas en las cuales pues te puedan enriquecer como todo este panorama y todo este bagaje, ¿no? Desde, por ejemplo, los métodos, los libros, la historia, pero sobre todo también de poder ir a los recintos donde hay murales, ¿no? Si conoces, por ejemplo, a más pintores o a más muralistas con esta experiencia, acércate también a ellos, ¿no? Adéntrate también a ellos, ¿no? Volviéndose también de repente un ayudante de un pintor, también agarras mucha experiencia. Ahora bien, pues lo que sigue es realizar tu propio mural y cómo lo vas a realizar, ¿no? También tiene que ver con un proceso de gestión, como bien lo mencionaba al principio, la dificultad de encontrar un espacio, pero también la dificultad de encontrar los materiales con los que vas a trabajar. Ahora bien, yo te puedo compartir cuando comenzamos a adentrarnos a realizar un mural, haz bocetos, haz dibujos, toma medidas de la barda. Esas medidas llévalas a una proporción a escala, visualízalo. Ve qué herramientas modernas puedes utilizar si es que no manejas un dibujo. Por ejemplo, en un ensayo que tuvimos en un encuentro de esgrafiadores en la colonia San Simón Ticumac, aquí en Ciudad de México, este, el compañero Dan Silva, que es un muralista, un esgrafiador muy bueno, nos compartió ¿cómo se llama? Un aparato, mm, que son unos lentes, ¿no? Y dentro de los lentes estás viendo el muro como en escala y agarras y dibujas tal cual. Y estás así con los lentes dibujando, ¿no? Y cuando te lo quitas dices, "Ah, ya hice el dibujo, cámara", porque el boceto que tenía lo trasladas a ese sistema y te lo plasma. O sea, también ocupemos de esas herramientas. Yo me considero un pintor, un muralista más tradicional porque sí me gusta mucho abordar el dibujo, me gusta mucho abordar el muro, me gusta meterme en esa complejitud, ¿no? También hasta de las proporciones. Un mural es muy desproporcionado, compas, también. O sea, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros no crean que hacían sus murales totalmente proporcionados estéticamente, ¿no? Buscaban la deformidad de sus obras. Entonces también ese es el miedo que tenemos de, ay, es que lo voy a hacer mal. Haz el mural. Si tu discurso visual, ¿no? Si tu simbología está muy bien trabajada, muy bien sustentada, yo creo que tu propuesta plástica es lo de menos, ¿no? Ahí ya van a venir otras críticas. La crítica es subjetiva, acordémonos que es muy subjetiva. Entonces, pues están todo este tipo de herramientas, ¿no? Documentarte, aprender un poco de la historia, conocer a otros muralistas, comenzar a hacer tus primeros ensayos, ¿no? Y adentrarse ahora sí en este ejercicio de realizar un mural. Sobre todo, si lo vas a hacer en comunidad, ahí es otra tarea. Ahí tienes también que adquirir otro tipo de herramientas para poder acercarte a la comunidad. Porque como dije al principio, el ego nos mata a todos. Entonces, si tú vas a llegar con tu ego, pues no vas a hacer mucho.
Entonces también un mural tiene que ver con las necesidades desde donde lo estamos haciendo. Excelente. Homero, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Carlos por compartir su experiencia. La verdad es que es como muy interesante escuchar sus experiencias, que de pronto, digo, yo en este caso estoy por la ilustración, pero tengo algo de experiencia en pintura mural y me recordó, algunas experiencias así muy particulares también de este trabajo colectivo que en verdad, como lo menciona Carlos, el mural es en esencia colectivo, ¿no? Digo, basta recordar los murales más antiguos de México, que están en la Sierra de Baja California, y son murales que están a 11 metros de altura. Entonces es impensable imaginar que no se hayan hecho de manera colectiva, porque solamente con un pueblo organizado se pudieron haber realizado esos murales. Pero bueno, a mí me hizo recordar un programa en el que estuve que se llamó Mural Comunitario, que justo se trataba de eso, de involucrar a la comunidad y se dieron en distintos lugares y pues la participación de todo tipo, pero sí emocionante recordar ahí pues cómo la gente a distintos niveles quiere participar. Digo, en este caso eran como intervenciones más rápidas y entonces pues no había tampoco como mucho chance de programar esas participaciones, a veces eran muy espontáneas. Y hubo una en mi parte donde sí hubo niños participando de manera muy activa, justo como los niños, como lo mencionaban también, no tienen tanto este prejuicio, y estos miedos, ¿no? Y pues le entraban con muchas ganas, ¿no? Pero ya con lo del fresco recordé que en la escuela de mis hijos hubo eh, un programa que se hizo de tocar como temas de manera general, toda la escuela, y se hizo una semana maya, entonces yo propuse hacer un mural con los niños, al fresco. Entonces fue como interesante porque ahorita que lo mencionaba con lo del fresco y eso, de pronto yo ya ni me acordaba de eso, y fue muy interesante porque fue trabajarlo con niños de distintos grados, y bueno, la particularidad fue que yo estaba disfrazado de conejo, porque hay por ahí una vasija que tiene un pintor maya, que es un conejo, y entonces a los niños más grandes me ayudaron en el proceso de preparación del muro, pero a los demás solamente les explicaba con mímica cómo había que intervenir, entonces, pero fue muy interesante el resultado, y pues bueno, escuchar a Carlos, la verdad es que me hizo recordar eso que, digo, ahora lo veo así como un poco lejano, pero muy interesante. Entonces, bueno, muchas gracias por compartir, muy interesante esto. Maestro Santa María, eh, yo conozco su obra, maestro, y qué gusto que usted hable un poco de su experiencia. No tengo el gusto de conocerlo a usted, pero claro que conozco su obra, maestro. Lo sigo también en sus redes, por supuesto. Y bueno, he de comentar que el maestro Santa María, pues también es un gran pintor mexicano, también conocedor de las técnicas, como las técnicas tradicionales, y pues también ha hecho grandes murales al fresco, el maestro. Y maestro, pues muchísimas gracias que usted me pueda expresar esto. Se lo agradezco mucho, maestro. Excelente. Híjole, aquí nos vamos encontrando en el camino todo el mundo. Eso da mucha satisfacción y alegría. Oscar, adelante, porfa. Buenas tardes a todos. Me haya gustado la manera de cómo ella ha explicado de elaboración y proceso que tuvo, pues algo que no me quedó muy claro que cómo lo hacía, si hay así, o sea, cómo pegaba los papeles ya terminado de dibujar y que ahora solamente es pintando, bueno, primero que nada que tiene que calcar y pegar a la pared. No es así, es lo que me quedó poco claro, pero existe ese proceso.
por lo que veo que está contando un proceso muy importante para no afectar la calidad del boceto. Sí, tiene que ver, por ejemplo, el traspaso del dibujo del cartón al muro, ¿no? Es muy importante. Pues, como conocemos, es una calca muy sencilla, donde se traza el dibujo a escala real y obviamente con un estarcido, es decir, con una punta de maguey, vamos perforando la línea del dibujo. Esa línea del dibujo se puede utilizar de varias formas. Hay otros métodos también para traspasar el dibujo. Existe, por ejemplo, el hule cristal. Ya no es necesario realizar todo este tipo de estarcidos, sino el hule cristal, pues directamente con una incisión pequeña se traspasa todo esto. Pero yo usé un método como un poco más tradicional, ¿no? Para que también pues la bandita lo pudiera aprender de esa forma. ¿Qué se hace? Obviamente compartí que se hace un proceso antes de pintar al fresco, antes del último aplanado, que es un enlucido fino, que se llama sinopia. Y la sinopia es una guía que nos permite ver dónde vamos a hacer el primer trabajo o los trabajos continuos. Cuando nosotros aplanamos con esta cal fina, con cal y un árido fino, y enlucimos, volvemos a utilizar esta calca, la ponemos encima una vez que nuestra cal haya fraguado poquito, porque no la podemos poner al principio, porque como está muy húmeda, pues va a arrancar todo ese pedazo. Una vez que haya fraguado este pedazo de cal, ponemos la calca, la volvemos a traspasar, obviamente la ponemos también guiándonos de nuestra sinopia. No la podemos poner como más a la izquierda o derecha, ¿no? Porque como ya tenemos esta guía, la calca tiene que ir acorde a la sinopia. Volvemos a traspasar el dibujo con un poco de polvo, como está picada, pues el polvito es el que se queda plasmado ya en el enlucido de cal, ¿no? Es así, es donde empezamos ya a pintar al fresco. Es de esta forma como se traspasa un dibujo. Puedes checar unos videos que hay, por ejemplo, en la red en YouTube. Hay un video muy bueno del maestro Alfredo Nieto que nos muestra el proceso de una pintura al fresco desde su taller. Por ejemplo, visita las redes sociales del maestro Jesús González Gutiérrez, el maestro que tiene este proyecto de la Escuela de Muralismo. La Escuela de Muralismo va dedicada a los saberes de la cal solamente, no como a todas estas cuestiones plásticas que tenemos del muralismo, sino solamente a los saberes de la cal. Y él ahí también tiene algunos videos interesantes que pues nos comparten este proceso. Leoncio, adelante. Gracias. Tú como muralista, ¿no has llegado a tener problemas con el gobierno de la ciudad o sea, que te demanden o que tengas que pagar por poner tus murales y eso? Pues mira, yo desde que fui grafitero, sigo siendo grafitero, he tenido problemas con el gobierno, ¿no? No me gusta tanto. Entonces, claro que sí. Uno de los murales que me censuraron, que todavía está ahí y no lo quise restaurar porque es un hecho muy importante, fue en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel del Centro Histórico. Yo era estudiante en ese tiempo, en 2012, y era un momento fuerte en México porque era también un momento de cambio. Se vienen las elecciones presidenciales en México, donde hay otra vez ¿cómo se llama? El fraude electoral. Entra Peña Nieto, ¿no? Y obviamente nuestra universidad estaba pasando por una crisis administrativa e institucional. Llegó una rectora a pues querer tumbar todo el plan educativo por el cual la UASM se había fundado. La UASM es una universidad que se fundó en el año 2001, después de que se fundaron todas estas universidades públicas que conocemos, pero traía un proyecto educativo muy diferente porque es un proyecto educativo humanista, crítico, aparte gratuito. No hacías examen para entrar, es decir, no había esta cuestión de la competencia, ¿no? Hacías un sorteo y ese sorteo obviamente pues te brindaba la educación universal, ¿no?
Entonces esa rectora lo quiso tumbar, quiso que la UASM perteneciera al sistema de las otras universidades, lo quiso meter hasta en el Comipems. Y entre otras cosas que estaba haciendo. Pues obviamente fue una rectora que también se adherió a la derecha mexicana, que la cual no lo vimos viable, y es donde se estalla una huelga estudiantil. Y esta huelga casi duró un año. Entonces, dentro de esta huelga, pues empezamos a realizar murales. Entonces, el mural que yo realicé en Centro Histórico, que lo pueden ir a visitar, que también es un mural inacabado porque no lo terminé, pues cuenta una parte del proceso de lucha de los estudiantes, un poco de la historia de la UACM, también cuenta del movimiento estudiantil de ese tiempo, porque acordémonos que ante el devenir del fraude electoral de Peña Nieto, del PRI, pues salió este movimiento estudiantil que se llamó el 132, ¿no? El 132 que estuvo muy activo en las calles en esa época, más otra vez el resurgimiento del levantamiento zapatista en esa época, y obviamente pues se viene nuestra huelga. Entonces, en ese mural está plasmado todos estos eventos, la represión, obviamente también la represión policíaca. En ese tiempo yo me acuerdo que se empezaba ya a registrar mediante nuestros aparatos móviles como que la represión inmediata que estaba sucediendo en las calles, ¿no? Nos acordamos lo que pasaba en todas las manifestaciones en ese momento, cuando nos soltaban a los granaderos, ¿no? Y éramos agredidos por los granaderos. Nos encarcelaban, pues obviamente metiéndonos, adjudicándonos crímenes, ¿no? Entonces, en ese mural también plasmé esto. Y la última parte donde o la última parte del mural plasmé la cuestión de Palestina, compa. Obviamente la cuestión de Palestina no es de hace 2 años, casi, ¿no? No, o sea, fue hace más de 80 años esto, ¿no? La cuestión de Palestina. Entonces, plasmo a unos niños sobre la franja de Gaza, ¿no? En un campo de refugiados. Pero bueno, el mural principal, lo que hizo ruido fue que plasmé la imagen de la recta y la plasmé atada de manos. Y eso fue la causa de la censura que tuvo ese mural, porque tuvo una reacción de maestras adheridas a la rectora, que lo denunciaron por misoginia, por machismo, ¿no? Y que cómo era posible que se representara una mujer atada de manos, ¿no? Y entonces también la otra parte era que ese mural obviamente estaba muy feo, que lo deberíamos de quitar. Y años después, alguien pasó y borró la cara de la rectora, ¿no? Y le pasó un sprite en medio del mural. El encargado del edificio del centro histórico me dijo en ese entonces que lo restaurara, pero me pidió que no volviera a poner la cara de la ex rectora, y le dije que no, que se quedara así, que ahí va a estar la historia. Entonces quien supiera, quien preguntara, se iba a contar. Y bueno, ese mural fue declarado Patrimonio Cultural Universitario en 2013. Algo así como Pues el muchas arcángel, historias. Adelante, adelante. Eso. algo, No, no te escuchas. algo así como el arcángel cuando se cayó en el 57, que sí le restauraron la cara y hoy en día la cara anterior aún está en la historia de la Ciudad de México. Solo que ahí fue invertido, no decidiste restaurarlo para que se quedara la historia como tal. Sí, adelante, no sé si haya más preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo más, comentar algo? Hay muchos comentarios. Creo que has causado recuerdos, emociones. Acuérdense que la idea es hacer conciencia, que conozcan diferentes propuestas, diferentes formas de acercarse al proyecto. Todos son bienvenidos, no, no tiene que ser un trabajo igual en algún sentido, sino que está abierto a la participación de todos. Todos tienen algo que decir, tienen algo cómo comunicarlo. Lo único que pedimos es eso, que reflexionen y que plasmen lo que quieran comunicar.
Hay veces que tenemos que ajustar algunas de las propuestas, etcétera, ¿no? Pero siempre a partir del diálogo con ustedes, ¿no? Ya vendrá el viernes en donde me conozcan al equipo que le da seguimiento a toda esta realización de proyectos, y les platiquemos los procedimientos y cómo vamos construyendo el proyecto en conjunto. Acuérdense que se hicieron 70 talleres, 50 murales el año pasado. Este año esperemos poder crecer el número. Estamos ahorita en una transición que hay que esperar que nos aprueben presupuestos, etcétera. Pero bueno, aquí estamos, y sí le damos seguimiento al proyecto. Ángel, adelante. Sí, dentro de los materiales que se usan al fresco, pues yo he tenido la oportunidad de hacer desde los 80 murales, pero he usado la pintura acrílica y el óleo, pero me falta experimentar con la pintura al fresco. ¿Me podrías facilitar los materiales, los pigmentos principalmente que se usan para la pintura al fresco? Sí, Gracias. gracias, compa. Este tema como de los materiales es como muy amplio, ¿no? Puedes tal vez escribirme a mis redes, pero sin embargo te comparto como lo esencial, ¿no? Creo que si te interesa mucho investigar sobre la pintura al fresco, como le dije al otro compa, existen algunos manuales que puedes también echarle un ojo y leer que son muy importantes, ¿no? Como cómo se pinta, perdón, de la encáustica y del fresco de Juan O'Gorman y también la encáustica y fresco del maestro Alfredo Nieto. Esos son unos de los manuales mexicanos que te puedo recomendar, entre otros que hay. Ahora bien, hay una empresa hoy día muy buena y mexicana que se llama Oxical y esta empresa se dedica a, eh, pues, a hacer cal de tradición. Entonces ahí podemos acercarnos con Oxical, podemos ver pues la variedad de cal que nos ofrece. Sin embargo, si también lo quieres hacer de una forma más tradicional, pues obviamente es ir a conseguir las piedras de cal para obviamente depositarlas en tus botes o en tus hoyos de preparación. Esa es una. Los pigmentos también son muy importantes, no con cualquier pigmento puede resultar una técnica buena, ya que la cal como la piel humana nos rechazan las cosas, ¿no? Si tú te metes algo en la piel y la piel no la acepta, te la rechaza. Lo mismo es el fresco. Si tú le metes un pigmento que no, que no le caiga bien, pues te lo va a rechazar, ¿no? Entonces también tienes que investigar sobre los pigmentos, ¿no? Hay varios pigmentos. Los pigmentos no son tan fáciles. Sin embargo, te recomiendo para que comiences los óxidos. Son pigmentos donde puedes conseguirlos hasta en algunas casas de materiales pues por su cuestión natural, ¿no? Porque son tierras y también pues vienen de ciertos minerales, ¿no? Los áridos, que son muy importantes, puedes empezar a experimentar con áridos como la arena de río, también las arenas de mina, pero también llevan otro proceso muy importante que es el lavado, ¿no? El cribado de estos áridos porque traen mucha suciedad. El fresco, lo voy a decir, si el fresco es una técnica muy metodológica que si no utilizamos los materiales tal vez adecuados, puede ser que no salga como queremos esta técnica, ¿no? Es muy pulcra también. Acordémonos que el fresco es muy pulcro. La cal que nos venden en las casas de los materiales, pues no es 100% cal, pero puedes hacer experimentos muy importantes con esa cal. Si quieres empezar a experimentar, cómprate un saquito de 50 kilos, y árido, y consigue un muro y empieza como pues a experimentar con esto, ¿no? Pero yo te recomiendo que pues te acerques a este tipo de escuelas, organizaciones, ¿no? Como lo es la del maestro Jesús González en Oaxaca. Pues padrísimo. Carlos, un gusto haberte tenido el día de hoy.